Hola, ¿qué tal de nuevo? Y aquí estoy con la idea ya de terminar y encontré un espacio muy interesante que les voy a poner aquí luego en la pantalla, que se llama Las Letras del Alba. Es un blog de relatos cortos y microcuentos. Diferencias, puso el autor. Este blog es bastante bien breve, bien entretenido, porque explica bien las diferencias. Hace alusión a la Real Academia Española. Dice que en cierta medida es una narrativa breve, haciendo referencia al relato. Aquí especifica, por ejemplo, qué son los relatos breves o cortos. De acuerdo a la Real Academia, son narraciones o cuentos. Basándose en eso, nos explica que el relato es una obra literaria que se acerca al género narrativo. Historias breves. Son más largos que un cuento y más corto que una novela. Bueno, la novela es obvio. Dice que el relato puede ir desde una página hasta 40, más o menos. Es decir, desde lo que se consideraría un microrelato hasta una novela corta o nouvelle. Pero los buenos relatos cortos, nos explica aquí, no debieran superar las 2 páginas. ¿Ya? Por ejemplo, en el concurso Santiago en 1000 palabras, por ejemplo, se entiende de que son microrelatos en el concurso. Por lo tanto, la capacidad de resumir un evento, una narrativa sencilla, que genere expectación también, indica de que el relato puede estar basado en un hecho real o ficticio. Y debido a su brevedad no tiene por qué contener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Es una narración importante, y que ahí viene la originalidad en el cómo termina. ¿Ya? Al final se trata de contar una historia, narrar una historia. Y la narración corta puede contener también una estructura de cuento, ¿ya? Y eso es sumamente interesante que aparece acá. Hace una analogía con la foto, que es una foto de un instante y siempre una oportunidad para atrapar un pedazo del universo entre palabras. Es bonita la expresión, entre palabras. Así que parece que el concepto de relato es más amplio y en él abarcaría el cuento. Un relato corto tiene ciertos aspectos. Es frágil, versátil, sintético, diverso, nutritivo, sorprendente, rápido, transformador y sutil. Y pasa al tema siguiente, que dice qué son los cuentos breves o cortos. Toma el mismo concepto anterior. Los cuentos son una narración breve de ficción, o también un relato generalmente indiscreto de un suceso. Pero si nos quedamos con la primera acepción, ya encontramos una primera diferencia con el relato. Siempre es ficción, es decir, el cuento sería siempre una cosa ficticia, no es algo que parte de la realidad. El concepto de cuento es muy antiguo, pero también hay cierta molestia cuando se habla de cuentos, porque como yo les decía en un video anterior, se habla de cuento y es como de cuentista, pero no de cuentista de narraciones infantiles, sino de artilugios para engañar a las personas. Un cuento para justificar algo engañoso que yo hice o que alguien hizo, inventar un cuento. Hay referencias a escritores que ya les había mencionado antes, por ejemplo a Jorge Luis Borges, a Hemingway, a Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant. Pero hay algo que es importante destacar, que dice: en los últimos años muchos escritores no ven diferencia entre el relato corto y el cuento, sino que los ven como sinónimos. Parece que el término cuento en general no gusta, tiene connotaciones siempre negativas, ¿ya? Por eso, de ser un cuentista, o quizás porque si vas diciendo por ahí que escribes cuentos, todo el mundo piensa directamente en los cuentos infantiles. Por norma general, corto es el objetivo que se le pone a un relato para diferenciarlo de uno largo, como una novela, por ejemplo.
y también así para un relato. El cuento es mucho más preciso. Con cuento hacemos diferencias a una narración breve en la que la anécdota es fundamental. Su brevedad es la nota característica. Ahora, ¿cuál es la brevedad? No es posible acotarlo de un modo escrito. Es decir, como se puede ver aquí, de acuerdo a varios textos que les mostré la otra vez, más en este pequeño blog muy interesante, no hay una definición clara de cuento. Yo creo, en lo posible, desde mi perspectiva, es cuando tú estás contando una historia, estás haciendo una narración y estás haciendo un relato, ¿ya? Y ese relato, indudablemente, habitualmente puede estar en primera persona o en tercera persona. Y lo importante es que tiene un desarrollo y un final. Un cuento es algo más preciso. Hay un personaje, se describe un ambiente, una razón de ser del personaje, un sentido del entorno que influye en el porqué del personaje, su actuar, su pensar, su sentir, y determina ese derrotero, ese final, el cuento. El relato tal vez es más ligero y como bien dicen por ahí, tal vez es más extenso. Pero eso va a depender ahora de nosotros, tanto de ustedes si les gusta escribir, como a mí me gusta relatar y también escribir. Tengo varios relatos después de leer mucho esto, diferenciar entre un cuento y un relato, diferenciar todo eso. He ido comprendiendo que lo que escribo son relatos, más que cuentos, son relatos, ¿ya? Porque son apreciaciones generales en tercera persona o en primera persona respecto a situaciones que buscan siempre definir un final, tal vez un final obvio o menos esperado, pero es la presentación como narrador a las personas que leen, a las personas que escuchan. Y esto me ha servido para culturizarme un poquito en relación a lo que es el relato, diferenciarlo del cuento. Si yo relato, tengo una narración, es lo que es, pero al momento de escribirlo comienzo a hilar mucho más fino, y para mí eso ya sería un cuento con estructura, creo yo. No sé si es tan así o no, pero he grabado varios relatos, los tengo puestos aquí en el canal, y eso es súper importante, poder recoger opiniones respecto a estos relatos, ¿ya? Que más que cuentos son relatos. Y el próximo tema que voy a desarrollar es la famosa IA, la inteligencia artificial, que también nos está permitiendo, o más bien está compitiendo con la creación de relatos o de cuentos. Tengo algunos ejemplos y que ya he puesto en estos videos con las voces automáticas que hay y que realmente son interesantes.